Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta nueva actividad de la licenciatura en Gestión Gubernamental de la Universidad Nacional de José Paz es otra nueva ocasión para encontrarnos en esta vía y compartir este espacio con toda nuestra comunidad educativa. En esta ocasión le damos la bienvenida a los expositores que van a contarnos y desarrollar una temática de actualidad en base a su actual publicación, el libro Bienvenidos al Lawfare. Hoy compartirá esta actividad con nosotros el doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor en Derecho y también doctor honoris causa de nuestra universidad, quien ha sido invitado en varias oportunidades y ha participado continuamente en charlas y en clases magistrales de nuestra universidad. Nos van a acompañar Cristina Camaño, quien es interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la UBA de Derecho Penal, y a su vez es investigadora y autora de numerosas obras de doctrina. También está con nosotros Valeria Beck-Weiss, que es doctora en Derecho Penal, y actualmente es investigadora postdoctoral en Berlin Freie Universität, es investigadora, es docente, y los tres coautores han publicado, como dije recientemente, un libro muy interesante para todos los que nos interesa la gestión pública, el derecho y la política. También nos acompaña Darío Kuczynski, nuestro rector, a quien le daré la palabra en instantes, y finalmente quiero cerrar destacando que esta actividad fue organizada y es coordinada y llevada adelante por los estudiantes de la licenciatura, quienes van a estar presentes acá en el panel, moderando y coordinando la actividad. Así que no le saco más tiempo a los expositores. Darío, te cedo la palabra. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los saludos, a las bienvenidas a nuestras expositoras, a nuestro expositor Raúl Zaffaroni, un amigo de la universidad, nuestro primer doctor honoris causa, que con orgullo siempre hacemos saber que fue nuestro primer doctor honoris causa, creo que marca un poco la identidad del proyecto de la universidad, así que muchísimas gracias, Raúl, por estar nuevamente con nosotros y con nosotras, agradecerle a las expositoras, y sobre todo resaltar esto último que vos decías, Juan, la importancia de este evento organizado por estudiantes de una carrera de la universidad, preocupadas por una agenda, que están pensando en aportar al debate, no solo en el marco de la carrera, sino en el marco del debate público acerca de temas tan trascendentes como el lawfare. Y en ese sentido, resaltar la importancia y la responsabilidad que tenemos las universidades para facilitar estos canales de discusión, digo yo, de echar instancias que echan luz, ¿no? O por lo menos ponen el foco en lo que pasa en el actuar de la administración de justicia, concretamente en el Poder Judicial y concretamente en algunos juzgados, ¿no? Venimos sosteniendo ya desde el año pasado que las universidades tenemos que generar instancias donde podamos conversar sobre las implicancias de las sentencias, sobre el lenguaje que se utiliza, tratar de llevar el foco de la comunidad hacia lo que está pasando adentro del Poder Judicial, un poder que no tiene mecanismos de acceso democráticos, un poder que tiene estabilidad en los cargos, un poder que, bueno, muchas veces con el pretexto de aplicar derecho o con el fundamento de aplicar derecho, toma decisiones políticas que dañan, como en el caso del lawfare, profundamente al sistema democrático y particularmente a sus representantes. Así que muy interesado personalmente por esta reunión, me quedaría a escuchar, agradezco nuevamente y cedo la palabra a quien continúa. Gracias. Bueno, gracias Juan, gracias Darío. La verdad que para nosotros como estudiantes es un orgullo ser parte de esta casa de estudios. Y en este caso agradecerle a los expositores y a Valeria en particular, con quien tuvimos el primer contacto y pudimos hacer este feedback para que resultara en esta charla. También destacar la importancia de estos espacios en donde uno como estudiante, como representante de mis compañeros en el centro de estudiantes, podemos generar
estas mesas de diálogos y esta agenda pública, ya que nuestra carrera en particular es muy interesada en la cuestión pública. Hoy me va a estar acompañando en la coordinación de la charla Valentina Genes, ¿sí? Y al final de la charla, al final de la exposición, vamos a leer todas las preguntas que surjan del chat de YouTube. Sin más que decir, le doy la palabra a Valeria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo también yo los quiero felicitar por esta iniciativa. Se nota que ahí los estudiantes de UNPAS están ahí a la vanguardia y no tienen ningún tipo de límites a la hora de organizar eventos, así que mis grandes felicitaciones. Y además un orgullo poder estar en la UNPAS, que es una universidad del conurbano, donde se están formando nuestras futuras generaciones, donde dejan que todo no esté concentrado en la capital federal, sino que podamos tener distintas usinas de pensamiento crítico a lo largo y ancho del país, así que es un placer para nosotros tres estar acá con ustedes. Y bueno, como bien decíamos, vamos a presentar el libro, Bienvenidos al Lawfare, Manual de Pasos Básicos para Destruir el Derecho Penal, que está realmente es el centro de atención de lo que todo está pasando en nuestro país hoy en día, lo vemos en la primera plana de los diarios, y por eso no queríamos dejar, como docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de muchas otras, empezar a tratar de reflexionar, conceptualizar y utilizar todo el bagaje que hemos aprendido para poder pensar nuestra realidad y también transformarla. También no quería dejar de mencionar que el libro cuenta con un prólogo y un postfacio de 3 personas que no están acá presentes, pero que realmente son un gran aporte para el libro. El prefacio fue escrito por Lula da Silva, presidente de Brasil y víctima del lawfare, que hoy en día sí ha recuperado su potencial para poder volver a presentarse políticamente como candidato en el Brasil, pero que fue muy lastimado, e incluso con su propia libertad individual, así que es un honor para nosotros poder contar con un prólogo de esta envergadura. Y los postfacios que no se quedan atrás, a cargo de Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentina, y de Eli Gómez Alcorta, nuestra gran ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que está ahora al frente de la gestión. Bueno, ahora sí, yendo al contenido del libro, la pregunta es ¿qué es el lawfare? Y si tendríamos o no que hablar de lawfare. Así que un poquito de historia para comenzar. Les quería traer un poco de cuál es la discusión del lawfare en el mundo y cuáles son las particularidades de la aplicación de este concepto en nuestro país. El concepto de lawfare nace extrañamente del ejército norteamericano, aunque parezca raro decirlo, nace en la década del 90, y es una persona de alto rango en el ejército norteamericano, Charles Dunlap, que es el primero que, asustado, se da cuenta de que hay muchos países y organismos internacionales, como Amnesty International, Human Rights Watch, que están utilizando el derecho para criticar las operaciones bélicas que lleva adelante los Estados Unidos. Y a esto le llama lawfare. Le llama lawfare a cómo las organizaciones de derechos humanos y los países vulnerados por la estrategia de seguridad norteamericana utilizan el derecho internacional de los derechos humanos para criticar la estrategia de seguridad yanqui. Entonces esto es bastante llamativo en cuanto a que el término que estamos utilizando hoy en defensa de los gobiernos progresistas en realidad nace del seno del ejército norteamericano y como una estrategia de defensa de este país frente a los supuestos ataques por parte de organismos de derechos humanos a nivel global. También el lawfare aparece mucho en el conflicto palestino-israelí, cuando Palestina y los líderes palestinos dicen que Israel está utilizando el derecho internacional para, los palestinos utilizan el derecho internacional de los derechos humanos para criticar las estrategias de seguridad israelíes. Lo que pasó después, unos años después, 10 años después para ser más específica, es que Dunlap se da cuenta de que así como otros países, otras naciones y otros organismos de derechos humanos están utilizando este concepto de lawfare para atacar la estrategia de seguridad norteamericana, ellos también pueden beneficiarse y empezar a utilizar el derecho como una estrategia, como un arma, en reemplazo de la guerra. El caso por excelencia lo vemos, por ejemplo, en la situación de Cuba o de Venezuela, donde Estados Unidos utiliza un bloqueo, una estrategia económica legal a nivel internacional, en vez de utilizar la estrategia militar directa. Y se dan cuenta que esto es beneficioso.
que pueden utilizar el derecho en lugar, en reemplazo del ataque militar directo. Y este también es la postura que va a tomar Orde Kitri, que es una profesora que publica por Oxford University Press, y en un libro que se llama Lawfare también, y donde dice, Estados Unidos no estás utilizando el lawfare suficientemente, puedes usarlo más. Deja de utilizar las armas para poder invadir y llevar adelante tu agenda de seguridad en el resto del mundo. Utiliza más el derecho. Menos balas y más derecho. Utiliza más el lawfare. Entonces, este es el panorama que nos plantea el norte global, que cierra con el texto de Hedy Viterbo, otro académico que reflexiona sobre el lawfare, y que dice, bueno, entonces la verdad es que al final el lawfare tiene dos caras, estas dos mismas caras que vio Dunlap. Por un lado, está el lawfare del imperio, que es el despliegue de la ley por parte de los estados en la planificación, ejecución y legitimación de sus polémicos objetivos militares, y por otro lado está el lawfare de los derechos humanos, que son los intentos de individuos u organizaciones liberales de derechos humanos y otras entidades políticas que aprovechan la ley para restringir o reprender las políticas y prácticas estatales ofensivas por parte de los Estados Unidos y otros países que están a la vanguardia del imperialismo. Entonces, ¿cómo es que toda esta confusión, que más que nada habla de conflictos bélicos, o por lo menos de conflictos entre países, llega a nuestro continente? Porque en nuestro continente estamos utilizando el lawfare como para describir una práctica regional, pero que sucede dentro de cada uno de los estados soberanos, no como lo utilizan en el norte global entre estados, entre naciones. Bueno, llega porque se populariza mucho en el caso de Brasil, y después se extiende, y no hubo otra forma que asumir esta palabra, aunque no nos gusten usar palabras que vienen del origen inglés, y en nuestro continente viene a describir los procesos en los cuales el derecho se usa como sustituto del antiguo golpe militar. Entonces, en vez del uso directo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, vemos este uso del derecho para tratar de deslegitimar, erosionar los gobiernos progresistas democráticos que no se alinean con la agenda neoliberal global. En español podemos tratar de buscar otras palabras, se habla de judicialización de la política, se habla de golpe blando, de golpe mediático legal, y también utilizando un concepto que nos trajo Raúl en otro libro, que es el de genocidio por goteo, podríamos hablar de que el lawfare en realidad es un golpe por goteo. Raúl nos hablaba de este concepto de genocidio por goteo para ver el accionar de las fuerzas de seguridad cuando van minando lo que son las vidas en los barrios, como vimos hace muy poco en Brasil, que entraron las fuerzas de seguridad y acabaron con la vida de un montón de jóvenes. Hoy se volvió a repetir con una chica embarazada, y entonces el genocidio ya no pasa más así excepcionalmente como lo vimos en el caso del Holocausto, sino que es el accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad en los barrios vulnerados. Y tomando esta misma metáfora, podríamos hablar entonces de golpe por goteo, porque el lawfare no busca llegar y de una sola jugada sacar a una persona de la Casa Rosada o de la Agencia de Gobierno Central y reemplazarlo por militares, sino erosionar el poder y la legitimidad de los dirigentes progresistas poco a poco a través del bombardeo mediático, de causas judiciales, una detrás de otra. Muchas veces no es una sola causa judicial. Vimos en el caso de Cristina, tiene más de 10 causas en su contra, o de Brecht, una multiplicidad de causas en Brasil. Entonces es realmente una erosión por goteo, un golpe por goteo, que viene a tratar de terminar con los gobiernos progresistas a través de este mal uso de la herramienta judicial. Por otro lado, otros de las personas que también reflexionaron sobre el lawfare fueron dos coroneles chinos que escribieron el libro Unrestricted Warfare en 1999, y ellos sí marcan un aspecto que puede ser útil para entender cómo funciona el lawfare en nuestras realidades latinoamericanas, y es porque ellos dicen que el lawfare se constituye en una triple guerra: guerra psicológica, guerra mediática y guerra judicial. Ellos dicen, esto es el lawfare, las tres patas, no una. Necesito una guerra psicológica para transformar las emociones y la psicología de la ciudadanía y que se convenzan de este mensaje que yo les quiero transmitir. Necesito una guerra mediática. Esta guerra psicológica se va a hacer a través de los medios de comunicación concentrados, y necesito la guerra judicial para terminar de acabar con la posibilidad de esa persona de presentarse a elecciones y de participar en la vida democrática. Y estas tres patas son las que vemos en el lawfare en la Argentina y en Latinoamérica.
La guerra psicológica, cuando vemos un montón de personas que directamente sienten odio, bronca hacia determinados líderes populares y no lo logran ni siquiera explicar, es una cuestión que ya pasa a un nivel emocional. Esta tajante división entre kirchnerismo, antikirchnerismo, la famosa grieta, todo esto tiene que ver con una guerra psicológica permanente que directamente se orienta a atacar la psiquis, las emociones de la población. La guerra mediática, que obviamente se ve agravada en nuestra región por la concentración de los medios hegemónicos, y la guerra judicial con el poder judicial, que es el poder que ya sabemos menos democrático del Estado, que no ha sido democratizado después de las dictaduras latinoamericanas y que incluso ha apoyado a través de nuestra historia distintos golpes militares, desde aquel golpe de 1930 hasta su actuación en el lawfare en la actualidad. Bueno, entonces tenemos más o menos este panorama, ¿no? Lawfare se crea en el norte global, con esta mirada diferente a la que estamos acostumbrados, más que nada para hablar entre conflictos entre estados, y con este doble rol de Estados Unidos defendiéndose de organismos internacionales que utilizan el derecho internacional de los derechos humanos para criticar su política expansiva neoliberal, y también Estados Unidos y las potencias utilizando el derecho en reemplazo de la guerra. Y después tenemos esta otra situación de las realidades latinoamericanas, donde más que nada este golpe por goteo ocurre dentro de nuestros estados soberanos y a los efectos de deslegitimar también con ciudadanos que se encuentran en el poder o en la oposición, pero que defienden una política y una agenda progresista. Que, como dice bien Cristina, una agenda que le da más derechos al pueblo. Así podemos definir el progresismo, creo que es la mejor definición que escuché esta de Cristina. Cristina Camaño, nuestra coautora, no la otra Cristina. Bueno, entonces cuando vemos con todos estos ingredientes de qué se trata esta guerra, este golpe por goteo, este lawfare en nuestro país, y queriendo aportar otro cariz a esta definición, a la conclusión que llegamos, o lo que queríamos aportar con un nuevo abordaje, es que la agenda neoliberal nunca abandona subsidiariamente el poder punitivo directo. Esto lo vimos en el caso de Bolivia, con el golpe contra Evo, y también lo vemos en la violencia directa por las agencias de seguridad, como sucedió con el caso de Marielle Franco en Brasil, que fue directamente asesinada. No se terminó de resolver el caso, pero sabemos que puede haber involucramiento del gobierno que se encuentra hoy en el poder en Brasil. Así que esta herramienta de uso punitivo directo nunca se encuentra descartada, pero se intenta primero este golpe por goteo, al que decidimos definir como la muerte política y jurídica del oponente político. ¿Por qué hablamos de muerte política? Porque de lo que se trata es de erosionar el poder de estos dirigentes, deslegitimarlos, convertirlos en los causantes de todos los males, que realmente no puedan seguir participando como líderes políticos como antes de haber sufrido la judicialización. Que realmente su caudal, su potencial político, su imagen política se vea erosionada, se vea deslegitimada. Y también hablamos de muerte jurídica, porque también se busca inhabilitarlos legalmente para participar en política. Ese fue incluso el temor que tuvimos en nuestro país y que quizás dio origen a la maniobra por excelencia de ponerlo a Alberto en la vanguardia de la candidatura, y fue lo que efectivamente sufrió Lula cuando se vio incluso físicamente impedido de participar en elecciones por estar privado de su libertad. Entonces esta doble muerte, una muerte política, erosionando el caudal político del dirigente, y una muerte jurídica, tratando de inhabilitarlo para la participación en el juego democrático. Y no es una muerte política y jurídica que afecte solamente al que se encuentra apuntado, sino que también cae como una espada de Damocles sobre toda la dirigencia política, asustada legítimamente de poder terminar también siendo víctimas de esta muerte política y jurídica. Cuando hablamos de muerte, siempre hay un verdugo. ¿Quiénes son los verdugos en esta muerte? Bueno, hay muchos. Tenemos obviamente el Poder Judicial, por las buenas o por las malas. Vimos ahora en el caso de la mesa judicial, como también hubo abogados del fuero laboral, a los cuales no solamente se los trató de premiar, sino que incluso se los amedrentó con no aprobar sus nombramientos en instancias superiores, y también por las buenas con promesas de cargos y promociones, y como bien dice Raúl, siempre no se trata de todo el Poder Judicial, sino de determinadas personas en cargos clave. El otro verdugo claramente es el poder mediático,
Los medios son los que se ocupan de que realmente este golpe por goteo se concretice. Si uno va y hace una denuncia en Comodoro Pi, no se entera nadie, no tenemos golpe por goteo, es necesario que llegue a cada una de las casas y cada una de las oficinas, a los puestos de trabajo, esta idea de que tal persona es un corrupto y necesita ser criminalizado. El poder corporativo, el poder global y las embajadas, los partidos políticos opositores al gobierno, y los servicios de inteligencia de los que se ocupa Cristina y de los que nos va a hablar en mayor detalle. Y por último, para cerrar, la otra dimensión que quería marcar del lawfare es que no solamente funciona sobrecriminalizando a los líderes progresistas que defienden esta agenda de más derechos, sino que también el lawfare puede operar por infracriminalización. Y es cuando se intenta proteger y cuidar de esta muerte política y jurídica a aquellos dirigentes que sí son funcionales a la agenda neoliberal, incluso cuando hayan cometido delitos. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno anterior? Que no es que apenas salió el gobierno, todo el mundo se puso a investigar en Comodoro Pi, cómo fue la administración de los recursos de la ciudadanía, cómo fue el préstamo del FMI. No, la tendencia es a infracriminalizar a estos políticos que son funcionales al status quo. Entonces, ¿qué es el lawfare? Para cerrar con una definición, la manipulación selectiva del sistema penal para buscar la muerte política y jurídica de dirigentes progresistas y salvar de esa misma muerte política y jurídica a dirigentes que son funcionales al capitalismo financiero, aun cuando sí hayan cometido delitos. Y el último punto, para cerrar, que me parece muy importante, es que el problema del lawfare es que no se va a resolver solamente en tribunales, sino que realmente necesitamos estar todos involucrados. Por eso eventos como este, que llegan a todos los estudiantes y a todas las estudiantes, son muy importantes, porque cuando llega esa resolución, decretando el sobreseguimiento, decretando la nulidad, muchas veces es tarde. La solución al lawfare no puede venir solamente del Poder Judicial, y esto lo vimos en el caso de Lula, quizás como caso por excelencia, el caso paradigmático. Lula hoy en día tiene la resolución del Tribunal Superior, anulando las causas, se puede volver a presentar elecciones, pero esto ocurrió después de que las elecciones primigenias ya se hayan celebrado, que él no se haya podido presentar elecciones y que hoy tengamos a Bolsonaro en el poder en Brasil. Entonces el lawfare fue terminado en Brasil, triunfó el anti-lawfare, y es polémico, porque sí, hoy lo tenemos a Lula libre, tenemos a Lula con la posibilidad de presentarse a elecciones, pero la elección originaria fue terminada, fue desacreditada, Lula no se pudo presentar, hubo que sacar un candidato a último momento, y la consecuencia de esa causa armada contra Lula replicó en miles de muertes por la mala gestión de nuestro gobierno vecino, y eso no es algo que se pueda recuperar. Entonces, en nuestro país podríamos decir exactamente lo mismo, con el endeudamiento que vamos a estar arrastrando por generaciones. Entonces, realmente lo que necesitamos es quizás una criminología cautelar, como dice Raúl, pero en este caso que no solamente se fije en el Poder Judicial, sino que sea una criminología cautelar popular para prevenir los efectos del lawfare en primer lugar. Esperar la respuesta del Poder Judicial, obviamente esas resoluciones, esas absoluciones, esos sobreseimientos tienen que venir, pero además necesitamos una criminología cautelar popular por el cual todos los ciudadanos y ciudadanas podamos estar despiertos, entender cómo funciona este golpe por goteo y tratar de evitarlo antes de que las consecuencias lleguen demasiado tarde. Muchas gracias. Perfecto, Valeria, la verdad que muy claro los ejemplos, clarísimo las definiciones, y continuamos la charla con Cristina Camaño. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo, para hablar del lawfare, quiero empezar explicando que con lawfare no hay Estado de Derecho. Por eso los gobiernos populares de América Latina tienen hoy un desafío inmenso, que es desarmar ese andamiaje legal heredado de las administraciones neoliberales que permitieron la existencia del lawfare, violando abiertamente las garantías constitucionales. Mientras no avancemos en reformas normativas estructurales y en la reparación a las víctimas, no podemos decir que exista un Estado de Derecho fuerte que nos garantice los derechos más básicos del sistema republicano. El gobierno del que soy parte comenzó ese trabajo
y se encontró con serios obstáculos. Sin embargo, puedo decir con orgullo que como funcionaria a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, formo parte del enorme esfuerzo de Alberto Fernández, que sancionó el decreto 2014 el año pasado, que prohibió a la AFI ser auxiliar de la justicia. Esa era una de las bases de las relaciones promiscuas entre agentes de inteligencia y funcionarios del Servicio de la Administración de Justicia, para perseguir a las disidencias y tomar ventajas, violentando las bases mismas del sistema democrático. O sea, la primera reforma judicial que hizo el actual presidente Alberto Fernández fue justamente prohibir que la Agencia Federal de Inteligencia colabore con el Poder Judicial. ¿Cuáles son las garantías que se violaron en las causas del lawfare? Bueno, la primera es la del juez natural. Trasladaron jueces, digitalizaron sorteos, hicieron forum shopping, orientaron investigaciones para garantizar que tanto en la etapa de investigación como durante los juicios orales y en las instancias de revisión de las condenas, los tribunales estén integrados por magistrados que forman parte del acuerdo del lawfare, para aniquilar políticamente a referentes de fuerzas políticas que formaron parte de gobiernos populares. Violaron el derecho a la privacidad al utilizar escuchas telefónicas que debían ser destruidas porque no referían a ningún delito. ¿Para qué sirvieron? Bueno, un poco como recién explicaba Valeria, para hostigar mediáticamente, hacer culpable a alguien que todavía no era culpable, ¿no? A exfuncionarios y construir todo un clima social persecutorio. Es más fácil violar los derechos de quien ya es culpable públicamente. Julio Mayer sostenía que la violación de la correspondencia, que en este caso se amplía a las comunicaciones personales de todo tipo, es una de las medidas más invasivas, incluso más que un allanamiento de domicilio, por la posible duración en el tiempo y la pluralidad de los afectados. El lawfare usó también otra estrella del sistema penal, la prisión preventiva. Está claro que el abuso de la prisión preventiva, amparado en el supuesto reclamo social, porque entran por una puerta y salen por la otra, o también de lo que se mal llamó la doctrina Irursum, esto de que tienen personajes, estas personas tienen conocidos de mucho poder, residuales, que los pueden ayudar. Parte de la demagogia punitiva, o sea, lo que hace es justamente que se llenaron las cárceles de exfuncionarios populares, y la realidad es que ninguno de ellos, a diferencia de lo que está pasando ahora con Pepín Rodríguez, en donde a la primera de cambio se escapó a Uruguay. Acá nosotros hemos tenido casos en donde la expresidenta, voy a hacer referencia más adelante, tuvo 8 indagatorias el mismo día y siempre se presentó a todas las indagatorias. Se hizo uso entonces extorsivo de la prisión preventiva como moneda de cambio para lograr las confesiones de los imputados. Cuando hablamos de delitos relacionados con la violencia urbana, la prisión preventiva se utiliza para quitar al acusado del medio social, lo que demuestra el fracaso del Estado en la prevención. En los casos de los delitos con exfuncionarios y funcionarias acusados, la función del encarcelamiento sin condena es quitarlos del escenario político, sobre todo cuando esas figuras cuentan con legitimidad de una parte importante de la sociedad. Pensemos en Milagro Sala, que ya lleva más de 1960 días detenida. Utilizaron discrecionalmente la ley del arrepentido, de dudosa constitucionalidad. Esto se usó para ablandar, en coordinación con periodistas y medios de comunicación, a los imputados. ¿Por qué digo que tiene dudosa constitucionalidad? Bueno, antes me gustaría explicar
el mecanismo con un fragmento del libro Bienvenidos al Lawfare, que dice: su funcionamiento es muy simple. Se ordena que un imputado investigado de un delito sea encarcelado preventivamente para que, al momento de recibir la declaración indagatoria, él mismo confiese y aporte datos sobre las personas y los delitos en los que tuvieron que participar. Sí o sí tuvieron que participar, no importa si es verdad, para obtener de esta forma, o al menos por un tiempo, su libertad. Haciendo un análisis jurídico, la figura del arrepentido viola el derecho del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En ese punto existe una falacia al decir que el autor o partícipe de un delito voluntariamente reconoce su hecho. Pensemos esto: lo acusan públicamente, lo detienen, lo muestran en ropa interior, lo llevan a una alcaidía judicial hasta que le toman indagatoria y después le ofrecen algún acuerdo si declara en línea con la acusación judicial. La figura del arrepentido también viola el principio de culpabilidad, por el cual una persona solo puede ser penada en la medida de sus actos. El artículo 41 ter del Código Penal dispone una disminución de la pena para aquellas personas que cooperen, de manera que la pena impuesta se ve directamente afectada por las conductas procesales del sujeto, y por lo tanto la sanción deja de tener vinculación con la culpabilidad personal en el hecho cometido. También viola la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 16 de la Constitución y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que, otro textual, la pena que se le impone al arrepentido se ve influida por su comportamiento a lo largo del proceso, lo que produce un trato desigualitario y discriminatorio en relación a los sujetos que no tuvieron información especial sobre el hecho en el que participaron. Y así, quien primero fuese detenido o primero confiese contará con mejores ventajas frente a las siguientes personas involucradas, porque contarán con menos recursos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Sobran ejemplos de arrepentidos ablandados para que declaren a cambio de recuperar la libertad ambulatoria. Muchos de ellos hicieron públicos esos aprietes y en algunos casos judicializaron sus casos. Sin embargo, el caso de Alejandra Gil Carbó no suele aparecer como un ejemplo de lawfare. Sin embargo, es por demás elocuente. La ex Procuradora General de la Nación renunció a fines de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras sufría situaciones de persecución política y judicial. Incluso un reconocido operador judicial, del que ya hablamos, hoy escondido en Uruguay con pedido de captura internacional, llegó a amenazarla con mandar a detener primero a sus hijas y luego a ella. Decía que el caso de Alejandra es por demás elocuente, porque le inventaron una causa judicial con una supuesta denuncia anónima que llegó a un juzgado en un sobre. Resulta que la acusan por concretar la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, cuya necesidad y especificaciones había sido determinada por el procurador anterior, procuradores anteriores, no solo el doctor Righi, sino el anterior al doctor Righi, que creo que era el doctor Becerra también. Pensemos, procuradores hombres. Pero más allá de esto, está comprobado que no hubo negociaciones incompatibles con su función, que no obtuvo una ventaja, que no participó de los hechos investigados y sobre todo que el Estado no tuvo ningún perjuicio económico producto de la operación. Sin embargo, aplicaron el método de siempre, una denuncia penal basada en un arrepentido o un anónimo, engordan el clima a través de los medios de comunicación y planifican las maniobras desde la Mesa de Coordinación Judicial, integradas por funcionarios de justicia, servicios de inteligencia, medios y operadores de todo tipo. Quiero ser clara al respecto. Alejandra Gil Carbó la amenazaron desde la Casa Rosada del Ministerio de Justicia de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque encarnaba un modelo de servicio de administración de justicia incompatible con los planes neoliberales. Pero eso no terminó en el 2017. Como suele suceder, una vez que lograron su objetivo de hacerla abandonar el cargo, mantuvieron la causa abierta para evitar que vuelva a la agenda pública y denuncie la persecución que sufrió.
Alejandra Gil-Carbó brindó esta semana su testimonio a la justicia en la investigación de la Mesa Judicial Macrista, integrada por el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, el ex jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ex director general de la AFI, antecesor mío, Gustavo Arribas, entre otros funcionarios del anterior gobierno. Nosotros en la AFI encontramos los correos electrónicos de las convocatorias a esos encuentros, que obviamente los entregamos en la justicia. Incluso nos dimos cuenta de la importancia que tenía el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia en la estrategia macrista, porque si él no podía asistir, se levantaba la reunión, porque había mails que decía, doctor Arribas está de viaje, así que esta semana no nos encontramos. O sea que hasta eso, ¿no? Bueno. Y lo que voy a contar ahora no es ningún secreto, está publicado hoy en página 12, firmado por Irina Hauser. La audiencia en la causa por la mesa judicial estaba prevista para las 11 de la mañana. Tenía que declarar Alejandra Gil-Carbó. Por las restricciones de la pandemia, la declaración estaba prevista por Zoom. Cuando Alejandra encendió su computadora, recibió la notificación mediante la cual el juez Ercolini, otra causa, quien tiene a su cargo el expediente usado para presionarla judicial, política y mediáticamente a renunciar, le informaba que había decidido elevar a juicio su causa. Entonces, se trata de una presión desmesurada, equivalente casi a cuando le pusieron a la expresidenta las 8 declaraciones indagatorias el mismo día. Son tratamientos que solo se le aplican a las mujeres. Los hombres son más empáticos con los hombres, pero no con las mujeres que se atreven. Las mujeres que son fuertes, innovadoras, honestas, a las que se las somete al lawfare. Recién dieron la noticia de que quedó firme el sobreseimiento a la expresidenta. Recién quedó firme a la expresidenta y a varios funcionarios más, como Axel Kicillof, por la causa del dólar futuro. Un hecho no judiciable, pero que fue judicializado para imputar a la expresidenta y sus funcionarios. Volviendo a Gil-Carbó, está llegando un helicóptero, con lo cual voy a cerrar una ventana. Espérenme un segundo. Ahí le esperamos pacientes, a que se reincorpore. Ahí vuelve Cristina. Perdón, pero estoy frente al helipuerto, entonces cuando llegan los helicópteros el ruido hace que no se escuche nada. Bueno, volviendo a Gil-Carbó, no hay duda de que fue una provocación avisarle hoy, cuando prendió la computadora, que le elevaron la causa a juicio. La causa la mantuvieron abierta para Alejandra Gil-Carbó para que no hable. Cuando decidió hablar, la mandaron a juicio oral. El poder real se oculta detrás de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, periodistas, políticos y el poder corporativo, las transnacionales. Los intereses no solamente son nacionales, sino globales. Lo vemos a diario cuando empresas, países y medios de comunicación dicen a coro las mismas palabras, casi sin ponerse colorados. La democracia y el Estado de Derecho viven arrinconados por este tipo de situaciones. Los gobiernos populares van a tener que enfrentar de forma reiterada serias dificultades de gobernabilidad si no impulsan reformas de fondo que eviten el lawfare. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. La verdad que notable esta mirada del lawfare con respecto a la perspectiva de género. Es algo muy, muy destacable. Ahora sí le cedemos la palabra al doctor Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto de volver a estar en UNPAS, como siempre. Lamento no haber tenido la oportunidad este año todavía de estar físicamente como hacía siempre. Pero bueno,
creo que después de lo que acabamos de escuchar queda muy poco por explicar. Me voy a referir nada más que sintéticamente a las cosas, a las cuestiones de derecho penal de fondo, ¿no? ¿Qué artimañas se usan para promover esta persecución política? Y que, desde un punto de vista del derecho penal material, ¿qué es esta persecución política? El lawfare, realmente, como se describe, la forma en que lo presentaron los colegas, en definitiva, bueno, warfare es campaña bélica, ¿no? Pero warfare, el lawfare, sería una campaña de derecho en sentido objetivo, ¿no? Law es el derecho en sentido objetivo, no el derecho en sentido subjetivo, right. En realidad no es eso, en realidad es un delito. Es un delito cometido por una asociación ilícita, en definitiva. Una asociación ilícita de la cual participan jueces, por supuesto, algunos funcionarios, Ministerio Público, algunos espías, agentes de inteligencia, algún policía o sujeto corrupto por ahí que se prende, funcionarios políticos y sobre todo pseudoperiodistas, por supuesto, que son estos actores y actrices que tenemos en los medios de comunicación único, en el partido único de medios que tenemos, el Clarín, con algún socio menor como La Nación, etc. Y bueno, es una asociación ilícita que comete delitos. ¿Qué delitos? Bueno, los jueces son prevaricadores, sin lugar a dudas. El caso más patente de prevaricación, más flagrante de prevaricación que hemos tenido, directamente es el procesamiento de la actual vicepresidenta de la Nación, del exministro de Relaciones Exteriores, por traición a la nación. Es decir, el delito de prevaricato consiste en resolver judicialmente en contra de la letra expresa de la ley, invocada por las partes o por él mismo. Y la letra expresa de la ley la tenemos en la Constitución Nacional, que define el delito de traición a la nación. Lo define desde 1853 hasta hoy. Lo copiamos de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Como los ingleses por traición colgaban a cuanto lord opositor aparecía, o cuando perdía el poder, cuando uno lo pasean por Londres le muestran las torres de todos los castillos y eso que tienen, y de cada torre colgaron a un lord. Los norteamericanos, cuando hicieron su constitución, dijeron, no, miren, para nosotros traición a la nación es esto, nada más, solamente. Y nosotros copiamos textualmente lo que dice la Constitución norteamericana, only, solamente. Traición a la nación es pasarse al enemigo, prestarle ayuda o socorro. Eso es traición a la nación. Y si hay un enemigo es porque hay una guerra. Si no, no hay enemigo. Bueno, hemos tenido un procesamiento por traición a la nación sin guerra. La Argentina, a Dios gracias, no está en guerra desde hace 40 años. Bueno, claro, en algún momento se advirtió en la segunda instancia, se advirtió que la barbaridad era muy grande. El prevaricato estaba cantado. Entonces dijeron, bueno, no, le vamos a cambiar la calificación, y cambiaron otras calificaciones, pero eso daba lugar a excarcelación. Claro, eran delitos excarcelables. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces dijeron, no, bueno, porque hay vínculos residuales. Y esto los medios, y hasta algún medio amigo lo empezó a llamar doctrina. Doctrina en derecho es algo que se sostiene jurídicamente
con argumentos, que es discutido, puede ser discutible, por supuesto, las doctrinas se discuten, pero alguien lo sostiene doctrinariamente en algún momento. Bueno, no hay ningún folleto en el último anaquel de la última biblioteca jurídica del mundo que sostenga esto de los vínculos residuales. Esto da como la impresión de que alguien le dijo a un empleado: denegá esta excarcelación, inventá algo. Bueno, inventaron eso. Es otro prevaricato, claro, no cabe la menor duda. Agregar una causa de inexcarcelación que no existe en la ley y que es antojadiza y que no tiene ningún respaldo doctrinario, ni jurisprudencial, ni precedente jurisprudencial, ni nada, directamente es un prevaricato. Bien. Entonces, una asociación ilícita en la cual los jueces cometen prevaricato y los otros son partícipes en el prevaricato de los jueces de alguna manera, independientemente de que esto se traduce en privaciones ilegales de libertad y da lugar a un concurso de tipos penales, que se llama un concurso ideal, ¿no? Una misma conducta es a la vez típica de varias definiciones de la parte especial del Código Penal. Bueno, esto es, en definitiva, desde un punto de vista del derecho penal material, es el lawfare, es decir, un delito que tiene estas características. Hay antecedentes en nuestra historia judicial en este sentido. Es decir, hay antecedentes de persecución de opositores para sacarlos de la lid electoral o para hacerlos desaparecer. Diría que el antecedente más lejano es una tentativa en este sentido, que se remonta a aquel consejo que un distinguido jurista le dio a Lavalle, que le dijo que antes de fusilar a Dorrego le invente un juicio. Lavalle era una bestia, ¿no? Como decía San Martín, era una espada sin cabeza, no lo hizo. Y ese ilustre jurista fue uno de los 5 primeros ministros de la primera Corte Suprema Federal que tuvimos nosotros, nuestra Corte Suprema, que inauguró nuestra Corte Suprema, nombrado por Mitre, que por otra parte fue la Corte Suprema que enunció la doctrina de facto. Es decir, mientras Mitre era gobernador de la provincia de Buenos Aires y desempeñaba la presidencia de la República, porque había vencido a todo el resto del interior, esta Corte Suprema le reconoció la característica de gobernante de facto y inauguró la teoría de facto. Cuando en 1930 la Corte Suprema de ese momento reconoció al gobierno del payaso de Uriburu, no hizo más que retomar lo que había dicho la primera Corte Suprema, integrada por este consejero de Lavalle, al que Lavalle no hizo caso. Esa es la tentativa más lejana. Después podemos recordar, no sé, el caso de Irigoyen, a quien Uriburu hace procesar, valiéndose de esa Corte Suprema, y después lo indulta. Irigoyen rechaza el indulto, quiere probar su inocencia, etc. Podríamos recordar el caso de Enrique del Valle Berlucea, cuando un juez federal pidió su desafuero y el Senado hizo lugar a ese pedido por razones ideológicas, una vergüenza total, una tremenda vergüenza. Conservadores como Joaquín B. González votaron en contra. Bueno, podemos recordar al juez Botet, entre paréntesis tengo que acordarme que cuando rendí Historia Constitucional integraba la mesa de examen de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Era un señor que tenía un aspecto medio cadavérico, ¿no? Uno se daba cuenta que estaba vivo porque estaba vertical.
Si lo colocaban en posición horizontal no se notaba. Bueno, el procesamiento de Perón, que hizo Botel, el procesamiento de toda la Cámara de Diputados, por traición a la patria, por haber otorgado la suma del poder público. Muchas veces se confunde la traición a la patria con traición a la nación. Los que otorgan la suma del poder público, etcétera, tendrán la pena de los infames traidores a la patria, dice, pero no es traición a la patria, es otra conducta. No es traición a la nación. La traición a la nación es lo que me había referido antes. Bien, pero en gobiernos constitucionales, a veces medio formalmente constitucionales, porque habían sido electos con partidos mayoritarios proscriptos, pero de cualquier manera, en gobiernos que sean material o formalmente constitucionales, nosotros nunca tuvimos estos fenómenos. No se registran estos fenómenos. Por lo menos no se registran en forma sistemática. Puede haber algún episodio suelto, como el caso de Enrique del Valle Berrucea, pero no en forma sistemática. Nuestro Poder Judicial ha tenido grandes defectos y ha fallado muchas veces, pero en regla general, si lo ha hecho, fue para impunidad, nunca para persecución política o para punición. Es decir, nunca fue un método para sacar opositores del medio, aquel que en la jerga tribunalicia y en la jerga delincuencial se dice armarle una causa. Este armado de causas sistemático que hemos padecido y cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta este día, es propio, es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno protagonizado por un grupo muy pequeño de jueces. Cuidado, decimos, bueno, la justicia. No, en el país hay como 3.000 jueces, y esto está protagonizado por un grupo reducido de jueces, funcionarios, etc. Es decir, sabemos todos dónde se encuentra el grupo, sabemos quiénes son, están perfectamente identificados. Por supuesto que han actuado con la cobertura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin lugar a dudas, que ha tolerado todo esto a lo largo de estos 4 años. De otra manera no se hubiese producido. Es decir, es una cúpula del Poder Judicial, más, diría, un poder concentrado en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y sus cómplices e instigadores, naturalmente, ¿no? Claro, me dirán, bueno, pero ¿y el resto? Aquí es donde tenemos que reflexionar un poco. Los jueces, muchachas, muchachos, no nacen de una incubadora ni de generación espontánea, lo formamos nosotros en las universidades. Y tengo un gran gusto de hablar ahí en Paz, porque con toda sinceridad no creo que la renovación del pensamiento jurídico salga de Buenos Aires. Lo dificulta mucho. Creo que hay que renovar el pensamiento jurídico, hay que repensar qué jueces y qué juristas estamos formando, y creo que esto va a venir de otras universidades. Me ha pasado esto muchas veces. La propia transformación del procedimiento, nuestro viejo procedimiento escrito, etc., vino de las provincias y finalmente se impuso en todo el país, con una tremenda resistencia. La colegiación obligatoria en materia de abogados, Buenos Aires se resistió tremendamente hasta que finalmente llegó. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que tienen que venir de afuera para adentro.
Y creo que el papel de las universidades de nuestro conurbano en esto puede ser absolutamente decisivo. Esta formación sirve para generar algo que es lo único que se le puede imputar a los otros que no son esta minoría, que es su silencio. Es decir, pese a que esa minoría está echando estiércol sobre el proceder de todo el resto se mantuvo y se mantiene en silencio. Cuando en realidad el escándalo es tan grande que debieran todos pararse y decir, bueno, esto no. O por lo menos aclarar, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Y eso no ha sucedido. Es decir, la conciencia jurídica de nuestro Poder Judicial no ha funcionado. No es suficiente. ¿Qué recursos de derecho material se usan para hacer estos inventos, aparte de estas cosas que son directamente, bueno, groserías, ¿no? Bueno, primero se había referido Cristina ya al famoso caso del arrepentido. El abuso de prisión preventiva entre nosotros no es nuevo. En América Latina sabemos que más de la mitad de los presos que tenemos son presos sin condena, es decir, están en prisión preventiva. De modo que es extender esa misma metodología que se aplica normalmente en nuestro país sobre un 80% de jóvenes imputados por hurto, por delito contra la propiedad para llenar nuestras cárceles, y para condicionarlo para que vayan a robar a las villas y a los barrios precarios para introducir contradicciones como nuevo método de contención de la exclusión social. Ese método, bueno, de repente se revierte y se aplica sobre líderes políticos. Ese recurso es un recurso de carácter procesal, se dice, porque se dice que la prisión preventiva es procesal, no tiene carácter material. Eso lo dicen los procesalistas, nosotros lo repetimos, decimos, no es pena la prisión preventiva, claro, pero después sí lo descontamos en caso de condena. Y en caso de absolución le damos la mano y listo, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, el otro recurso es la clonación de procesos. ¿Qué es la clonación de procesos? Bueno, es procesar varias veces a una persona por un mismo hecho, pero con distintas calificaciones. Cuando una conducta cae dentro de una o dos definiciones legales, se produce un concurso ideal, sin lugar a dudas. Entonces hay una sola conducta y se la procesa por esa conducta. Ahora, si creemos que los tipos penales multiplican los delitos, entonces cuanto tipo penal se nos ocurre, vamos a multiplicarle los procesos. Es decir, a un señor lo podemos procesar por homicidio, sí, claro. Mató a alguien, no, por homicidio. Ahora, si se nos ocurre que eso también es hurto, le podemos procesar también por hurto, pero por la misma conducta. No, le hacemos otro proceso. Si se nos ocurre que eso es aborto con escalamiento, también, pero entonces le hacemos otro proceso. Y así podemos seguir al infinito. Esta es una forma de clonación de procesos. Otro de los mecanismos que se puede utilizar es abusar de una figura que plantea serios problemas constitucionales, que es la asociación ilícita. Es decir, la asociación ilícita en nuestra legislación tiene un aspecto que es inconstitucional. O sea, se configura con el acuerdo de 3 o más personas. Es decir, nos ponemos de acuerdo una noche porque estamos medio borrachos en que vamos a asaltar bancos y con eso queda consumada la asociación ilícita. Aunque después no hagamos nada, al día siguiente decimos, no, se nos fue la mano, estábamos entusiasmados.
pero la asociación quedó consumada. Bueno, la asociación ilícita se puede inventar o se puede manipular, porque bueno, en la asociación ilícita se pueden cometer delitos, pero cuidado, no se puede confundir la asociación ilícita con la conspiración. La conspiración es ponerse de acuerdo para cometer un delito. La asociación ilícita, como en el caso del lawfare, es para cometer delitos en forma indefinida. Es una banda. Conspiración es otra cosa. Nosotros no tenemos la conspiración en nuestro... Bueno, hay una cosa de la conspiracy por ahí que se copió porque se tradujo del inglés, pero nosotros no tenemos conspiración salvo en determinados delitos, sobre todo delitos contra el Estado. Fuera de esos, no existe conspiración. Pero se puede hablar de conspiración y confundirla con la asociación ilícita. ¿Y para qué se hace eso? Y para poder condenar a alguien como autor de un delito cuando no tiene las características exigidas en el autor del delito. El caso en que eso se utilizó de esa manera, el caso Vudú, simple y sencillamente. Se armó una conspiración, y se inventó una conspiración. Ahora, claro, se inventó una conspiración a través del testimonio de un testigo al cual se le pagó con un hotel, ¿no? Con el asunto de que lo estaban protegiendo. El sujeto, mientras estaba protegido, iba por todos los canales de televisión declarando, pero es una cuestión procesal. Está aprobado perfectamente, porque está documentado que cobró un hotel, claro. Y no sé si está documentado, pero a la mujer le dieron un gimnasio, pero no importa. Lo cierto es que con todo eso llegó a la Corte Suprema, y nuestra Corte Suprema, por unanimidad, ¿qué dijo? No me interesa revisarlo. 280. Bien, este es otro de los recursos que se utilizan. Luego, bueno, puede haber otros recursos, porque el derecho penal en sí, cuando está bien entendido, es un recurso de contención jurídica del poder punitivo. Si el poder punitivo no lo contenemos, el poder punitivo se desborda y acaba en un genocidio. Es decir, si desaparecemos todos los jueces, todos los fiscales, etc., y el poder punitivo no desaparece, sino que las policías van a ejercer poder punitivo de una manera absolutamente ilimitada. Se fue al diablo el Estado de Derecho, fue al diablo todo. O sea, la función que tenemos es una función de contención jurídica del poder punitivo dentro de límites más o menos racionales. Claro, me podrán decir, bueno, pero ha habido derechos penales que no hicieron esto, ¿no? El derecho penal del tiempo de la Inquisición quemaba a todas las mujeres, fritaba mujeres a lo loco, un genocidio femenino, y bueno. Sí, pero los penalistas no nos acordamos de eso. Cuando nosotros tenemos que hablar, hablamos de contención, ¿no? Entonces mencionamos al iluminismo. Nosotros somos hijos de Beccaria, de Sonnenfeld, de todos esos tipos que en el siglo XVIII que teorizaron para contener el poder punitivo. De los otros no nos acordamos, ¿eh? No hay ningún instituto en el mundo que se llame Torquemada, no, esas cosas no. Es como esos parientes de alguna de esas familias aristocráticas que tienen algunos parientes que fueron asesinos de indios, contrabandistas, etc. Y eso los ocultan un poco. Nosotros también los ocultamos y los olvidamos. Si ustedes le preguntan a cualquier profesor de derecho penal normal, con los nombres, le dan los nombres de los teóricos de la Inquisición, se va a decir, ¿quiénes son esos tipos? No, porque nunca lo oyeron. No. Los historiadores sí, pero el derecho no. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Somos hijos de esto, nacimos en el siglo XVIII. Sí, pero somos nietos de los otros. Y el derecho penal se puede descuartizar perfectamente. Ha pasado varias veces. Y hay otra forma, no solo descuartizarlo y hacer collages extraños, así como en la época nazi, los teóricos, nuestros colegas
alemanes de aquella época hacían eso. Pero también hay otro método que es el que está funcionando más ahora. Hoy ya no se estila hacer esas cosas tan manifiestas, sino que no se lo descuartiza, sino que se lo decapita. Entonces se emplea alguna teoría del conocimiento que impide incorporar datos de la sociedad, datos reales. Entonces se elabora un derecho penal que es una construcción lógica, nada más, de normas, lo normativo, lo normativo. No entremos a los datos sociales, solo lo normativo. Ahora, claro, para esto se usa alguna metodología, teoría del conocimiento neocantiana, esas cosas, y se dice, no, lo mío es una ciencia. Ahora, cuidado con esto, porque este es un método que no es solo único del derecho penal, ni del derecho. Es un método que también usa la economía. Hoy no se habla más de economía política, se habla de ciencia económica. Y cuando uno hace una ciencia, por analogía con la física, por más que la mayoría me diga que yo creo que el Sol gira alrededor de la Tierra, no, yo sé científicamente que la Tierra gira alrededor del Sol. Y la mayoría no me puede decidir nada. Y eso es la argucia principal que se está usando tanto en economía como en derecho. Construir una ciencia intocable por la mayoría, antidemocrática. Quitarle al saber jurídico como al saber económico el carácter de ciencia social, cultural y política. Y reducirlo a una lógica. En derecho, lógica normativa; en economía, lógica matemática de mercado. Y de esa manera lo sustraigo a cualquier crítica democrática. Esa es la manipulación a nivel de saber jurídico, científico si quieren. Yo no sé si el derecho es ciencia, pero bueno, no importa. No es esa la discusión. Y bueno, eso es lo que en definitiva nos ha llevado a la metodología que nos ha llevado a la indiferencia de la mayoría. Quizá no tanto a racionalizar lo que hace la minoría, pero sí a condicionar el silencio de la mayoría, a proporcionarle a la mayoría una comodidad burocrática. Yo no me meto, soy científico, aplico el derecho es una ciencia, no tengo por qué meterme en problemas políticos. No sé nada de política, y como decía Perón, el que no sabe de política, la política se la hace otro, ¿no? Bueno, esos son más o menos los vericuetos más o menos cercanos a lo que es el derecho penal de fondo manipulado al servicio de esta persecución política, que no tiene otro objetivo que la proscripción de partidos, y que, como bien se dijo, es una nueva forma de perversión del Estado de Derecho que se vale fundamentalmente de dos columnas: el monopolio de medios de comunicación, creación de realidad única, y el Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Eugenio, gracias Valeria, gracias Cristina. Vamos a abrir el espacio de preguntas que estuvieron surgiendo en el chat y a través de los grupos que tenemos de la carrera de WhatsApp. En principio, preguntar, bueno, en Argentina, ¿cuáles serían los desafíos a corto plazo para desmontar el mecanismo del lawfare? Y en relación a eso, ¿cuánto se debería reformar el Poder Judicial y el sistema de medios? Bueno, dale, Cris, va. ¿Sí? Sí. Bueno, creo
que primero hay que reformar, ahora hay una situación de reforma del Poder Judicial, me parece que es fundamental pasar a un sistema acusatorio que no tenemos, que sí hay en algunas provincias, pero es fundamental acá, porque eso haría que los fiscales realmente investiguen y que los jueces resuelvan, y no como ahora que se es juez y se es parte, ¿no? O sea, el juez investiga, el juez resuelve, el juez hace todo. Así todo, también hay que empezar a mirar un poco más qué tipo de jueces, juezas, fiscales y fiscalas se eligen. Tenemos ahí un gran problema porque es el Poder Judicial es el menos democrático de todos los poderes, son cargos in eternum, entonces ahí es como que la persona llega y se acomoda como para siempre, además de tener un excelente sueldo. Yo soy fiscal muchos años, tengo una excelente jubilación. Yo estoy jubilada, o sea, no cobro sueldo en la agencia porque vivo de mi jubilación. Me convenía más, o sea, no es que soy buena, sino que suspender la jubilación me traía, además de un montón de papeles que hay que llenar y todo eso, pero el sueldo de ministra es menor a mi jubilación como fiscal. Como fiscal de primera instancia, yo era una fiscal del fuero ordinario, ni siquiera era ni federal, ni de ninguna de la Cámara, ni mucho menos. Fiscal, yo cobro más. ¿Cómo? Yo cobro más. A ver, Raúl, vos seguro que cobrás más porque de la corte. Vergüenza. O sea, ¿qué querés hacer? Jubilación, pero por eso digo, pero ¿entendés? La gente llega y se apoltrona, y a partir de ahí, bueno, llegás, no sé, yo me acuerdo que llamás al juzgado y el juez no, llega a las 11 de la mañana, y a la 1:30 estaba comiendo en Edelweiss, ahí en Libertad entre Corrientes y Lavalle, ¿no? Entonces es como que se genera algo que vos necesitás gente que realmente, o por ahí es que cuando uno empieza, estamos todos muy emocionados y a medida que pasa el tiempo ya lo te vas a manejar medio de taquito y ya no le das bola. Pero me parece que es tan importante la reforma judicial como la elección que hacen de los jueces, juezas, fiscales y fiscalas. Y por el otro lado, creo que hay que, es una frase que no es mía, esto de educar al pueblo, ¿no? Es como que tenemos que permanentemente, ya sea a través de estos Zoom, con estudiantes, charlas, yo como presidenta de Justicia Legítima, hacemos reuniones abiertas, hacemos congresos, bueno, a Raúl lo invitan de todos lados, todo el tiempo hay que estar explicando, hay que acercar la justicia a la gente. Esa es una meta fundamental. Hay que hablar de manera, estando en el Poder Judicial, ¿no? Hay que hablar de manera llana, que la gente pueda entender una sentencia, que pueda entender una resolución judicial, que no necesite un abogado para que le traduzca lo que escribió el juez. Me parece que todo eso que separa, que divide a la ciudadanía de la justicia, es lo que hay que evitar. Si la gente sabe, puede darse cuenta de lo que está pasando, va a pasar como cuando quisieron hacer el 2x1, que salimos todos a la calle de manera simultánea, nadie salió a decir, che, y si hacemos una marcha, la gente salió a manifestarse, a decir, esto no puede pasar. Mientras que si no, somos capaces de aceptar a 2 ministros de la Corte que entran por un DNU, ¿no? Entonces me parece que es fundamental, tanto la movilización del pueblo, desde el punto de vista que pueda saber lo que estamos pasando, como las reformas o transformaciones en la justicia. Perfecto. Y solo para agregar que la reforma de la justicia sí o sí tiene que ser feminista. Si vemos todo lo que están llevando adelante, el lawfare o este golpe por goteo, son todos del otro género, así que quizás las mujeres y las diversidades podemos aportar una mirada diferente. Hoy en Comodoro Pi
son 11 jueces en primera instancia, hombres y una mujer, en las cámaras todos hombres, entonces realmente, bueno, en la corte una sola, entonces realmente además de todas estas miradas de democratización de la justicia, también necesitamos que incorpore la cuestión de género y también la cuestión de clase. Por eso la importancia de estas universidades del conurbano, que no siga siendo el Poder Judicial un Poder Judicial blanco y de clase media alta, sino que también puedan llegar las personas de los barrios formadas en derecho y que en un futuro podamos tener también jueces que conozcan la realidad de los barrios y que entonces tomen decisiones diferentes, tanto respecto del lawfare como de la sobrecriminalización de la pobreza, que hoy en día tenemos un derecho penal y un sistema penal que la verdad es una máquina de criminalizar la pobreza, y quizás con otros jueces, con otra extracción social, podemos tener otro tipo de resultados. Buenísimo. Bueno, teniendo en cuenta las palabras de Cristina, también surgió una pregunta que tiene que ver con qué acciones concretas, si bien hablaste de la movilización de la sociedad, de la gente, ¿qué acciones concretas pueden y deben tomar los movimientos políticos para contrarrestar estos mecanismos tan arraigados del derecho penal? Bueno, la primera se me ocurriría que ustedes se podrían adherir al pedido de juicio político a la Corte Suprema. Yo ya lo firmé. Bueno. Claro, por ejemplo. No hay viabilidad, pero bueno, no importa, hay 30.000 firmas. Esto ya lo dijimos un poco, la reforma es necesaria, la ampliación de la Corte Suprema, de eso puede hablar mejor Raúl, justamente, pero eso es parte de la reforma y es algo que es esencial, que como dice él, no puede que estemos en manos de tres personas, porque la mayoría es a partir de que sean 3, entonces esto no nos sirve. Y además 3 personas que no pueden saber todo el derecho porque nadie sabe todo el derecho. Entonces, bueno, yo pensaba, no sé Raúl cuántos dice, yo digo 15 personas divididos en 5 salas de 3, y que cada uno pueda tener un tema diferente. Bueno, no sé, pero me parece que esas son cuestiones puntuales junto con el sistema acusatorio. Sí, nosotros tenemos la Corte Suprema más chica, con número de jueces de todo el continente y de Europa. Claro. No hay ningún país que tenga una Corte Suprema, bueno, Uruguay, pero Uruguay tiene 10 veces menos población que nosotros y tampoco la Corte Suprema uruguaya tiene todos los poderes que tiene la nuestra. La nuestra es una Corte Suprema que controla la constitucionalidad, controla la convencionalidad, y cuando se le da la gana, si se le da la gana, se erige en última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país. Bueno, y 3 personas son la mayoría, claro, 3. Es decir, toda la institucionalidad del país en última instancia está dependiendo de 3 personas, que son sabios de todo el derecho. No hay sabios de todo el derecho. Y ahora con la última sentencia también son sabios, son omniscientes en materia epidemiológica. Bueno, qué sé yo. Eso es un escándalo directamente. Con respecto a esto último que marcaba Valeria, nos escribe Paola y una pregunta dirigida a vos, y te leo textual, dice: el libro, además de entretenido, tiene la estética de un manual de tipo paso a paso. Es como si nos instruyera en todo lo que se debe hacer en el lawfare. Pensando en esto, se me ocurre, a través de carreras como nuestra licenciatura, ¿de qué forma podríamos aportar para desandar y desarticular los abusos del Poder Judicial? Excelente pregunta. Bueno, y justo eso es lo que quería agregar de la pregunta anterior, así que viene al pelo, que es que desde las carreras lo que se podría llegar a hacer es tanto para el interior de las carreras como también como un servicio para la comunidad, es realizar también talleres para poder entender los fallos. Porque la verdad es que incluso los abogados y abogadas estamos más que nada recibiendo la información sobre lo que sucede en la justicia a través de los medios de comunicación concentrados, que ya vienen con una primera distorsión ideológica y en algunas situaciones hasta manipuladora de la información. Y los fallos están
hechos para no ser entendidos y no ser comprendidos con ese lenguaje vetusto y con esos fallos de 2.300 páginas que es muy difícil comprender. Entonces la verdad es que sería muy bueno poder contar con talleres para los estudiantes de la carrera y también para afuera, en el cual se pueda entender cómo funciona un fallo y poder analizarlo críticamente. El otro día estaba en un taller que tuve en la universidad, era sobre nada que ver, sobre metodología cuantitativa, pero que nos enseñaban a entender los gráficos. Vieron que a veces viene una noticia y ponen Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, y te ponen un gráfico. Inentendible, pero parece que el gráfico legitima el título de etapa. Y es importante que todos podamos leer esos gráficos, porque cada vez que ponen un gráfico de torta es porque alguna información nos quieren, con alguna información nos quieren engañar, y es muy difícil que el ciudadano de a pie, e incluso las personas en las universidades, conozcamos cómo descifrar un gráfico y también cómo descifrar un fallo. Entonces la verdad es que este tipo de talleres en los cuales se podría hacer un manual paso a paso para que todos podamos entender de qué se tratan los fallos y cortar con este puente inexistente que existe entre la justicia y la ciudadanía, pese a que la justicia es un servicio de justicia, sería un excelente aporte. Y por otro lado, otra cuestión que puede venir de las universidades populares y de los movimientos populares en general, tiene que ver con los observatorios. En relación con los crímenes de Estado, la situación de que APDH o el CELS, muchos de los organismos de derechos humanos, sean los que están todo el tiempo detrás de los nombramientos y sacando cuando una denuncia, cuando de repente alguna persona que está siendo nombrada en un puesto alto estuvo involucrada en la dictadura, resulta esencial tener ese observatorio y ese monitoreo desde la sociedad civil. Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, tener un observatorio para ver qué es lo que hace la Corte, que es por excelencia un órgano del Poder Judicial que está ajeno a todo control y toda instancia de transparencia, sería realmente muy bueno. Entonces podríamos ver quizás que, che, qué raro que la Corte agarró esta causa cuando, si uno mira los ingresos de las causas, ya pasaron 2.800. ¿Por qué agarró esta? ¿Por qué la agarró en este momento? Y poder tener cierto control desde las organizaciones sociales, desde las universidades, y que pueda ser pública, tanto para los estudiantes como para la sociedad en su conjunto. Entonces creo que esas dos cuestiones, esto de traducir el lenguaje judicial en un lenguaje ordinario, accesible a la población, y observatorio, convertirnos espontáneamente y a través de las iniciativas individuales y colectivas en observadores y agentes de transparencia del Poder Judicial, son dos cuestiones elementales en las que podemos ayudar a deconstruir el lawfare y quizás hasta cambiar el sistema judicial en su conjunto. Miren, quería aclarar algo. Una sentencia realmente tiene una estructura que es bastante sencilla, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Fulanito, los datos personales, qué dijo el fiscal, qué dijo la defensa, ver qué pruebas hubo, fulanito, sí, le dio 3 puñaladas, dice que le dio 3 puñaladas, fulanito, sutanito, bueno, está aprobado. Sí, está aprobado el hecho, qué calificación jurídica tiene, qué sé yo, esto es, bueno, robo a mano armada, o qué sé yo lo que es, bueno, fenómeno, y ahí la pena, bueno, más o menos, el señor, que bueno, está bien, punto. Yo creo que para decir eso no se necesitan, y en realidad tradicionalmente, una sentencia no pasaba de 30, 40 fojas. Ahora con la computadora hay un corte y pegue, que cuando me trae una sentencia de 800 fojas, digo, acá me están enroscando la víbora. Hay un corte y pegue que uno tiene que ir, es un trabajo loco, un trabajo tremendo, poder leer eso, poder desenterrar, ¿dónde me enroscan la víbora? ¿Qué pasó? Corte y pegue, corte y pegue. Cuando estaba la máquina de escribir solo, las sentencias eran mucho más cortas. Y era mucho más difícil, porque es mucho más difícil en una sentencia corta enroscar la víbora. Acá en 800, 900 fojas, eso es la computadora que nos ha deformado ese hábito, ¿no? de claridad. Tampoco hay que transcribir todo lo que dijo cada testigo, etc. Pero eso no es un invento. Se remite a la foja tal, qué sé yo, el señor dijo que le dio 4 puñaladas, un fenómeno, foja tal donde lo dirá mejor, bueno, listo. No, realmente creo que el uso de la computadora permite que se hagan sentencias más arbitrarias, escondidas abajo de un montón de fojas
que es muy difícil leerlas, y digo para cualquiera, no decir, bueno, ¿dónde está la trampa acá? Totalmente. La computadora y la escritura, porque si realmente utilizáramos la oralidad, deberían en 10 minutos poder describir esas 2000 fojas, ser claros, y además podría haber mucho más control de la ciudadanía, porque si esos videos pudieran estar haciendo accesibles. Tenés que buscar en las 800 fojas dónde está la falla lógica. Claro. Lo cual te hace revisar y decir, ¿dónde está el crack ese de la falla lógica que se esconde en 800 fojas? Ese es el asunto. Bueno, para ir cerrando el espacio de preguntas, vamos a leer una formulada por Walter Villegas en el chat de YouTube. ¿Qué valor les asignan a las posibilidades argumentativas de los litigantes que patrocinan a los afectados por lawfare? Pocas. Sí. Con esta Corte Suprema, pocas. Y también un compañero de la carrera pregunta a Cristina puntualmente, usted nombró las garantías violadas de los arrepentidos. ¿Por qué no se pudo frenar ese plan legalmente, ya que violaba derechos constitucionales? Bueno, porque había todo un andamiaje que lo estaba sosteniendo. Justamente una de las primeras cosas que dije fue el tema de la violación de la garantía del juez natural. Entonces se hicieron traslados de jueces con jueces que estaban en contra de los políticos populares, que, como le gusta a Valeria, como digo yo, y le gusta a Valeria, son los que le dan los derechos al pueblo. Entonces tenemos un montón de jueces que no están de acuerdo con eso, que son neoliberales, que son de derecha, como tuvimos ahora ayer o antes de ayer en Mar del Plata, un juez que pidió la inconstitucionalidad de la ley que permite el aborto, ¿no? López creo que se llama el tipo. Bueno, entonces, a ver, si yo quiero que se declare la inconstitucionalidad o no, o quiero que a determinada persona, en el caso de la inconstitucionalidad era en abstracto, con lo cual es una locura, no hay causa, bueno, pero supongamos que hay una mujer que quiere abortar, y entonces yo lo traslado al doctor López porque no quiero que se produzca el aborto, o como me hizo a mí una vez un defensor. Yo tenía una chica de 14 años violada por, los imputados eran casi 200, porque, o sea, no sabíamos por supuesto quién era el padre de los 200, fue una historia larga donde después terminaron condenados 6 nada más, porque no se pudo determinar de los 200, que era la camada de la Policía Federal, que levantaba chicas y se las llevaba los fines de semana y las tenían encerradas y las violaban reiteradamente todos los fines de semana. Bueno, esta chica eran 3 hermanas, o 2, bueno, una de las chicas queda embarazada y nada, yo quería que esa chica pobrecita, 14 años, que pudiese abortar. Sin embargo, el defensor la sacó, se la llevó. Y hasta que no estaba de 8 meses, no pudimos saber a dónde la llevó. O sea, a los 14 años tuvo su hijo de una violación. Bueno, una cosa tremenda. Entonces, a lo que vamos es, si yo voy a poner a ese defensor, si voy a poner a ese juez, si voy a digitalizar, si voy a poner en la cámara a Bertuzzi y Bruglia, si voy a darle la razón a la mal llamada doctrina Irurzun, bueno, se permiten todas esas cosas. El tema es justamente que lo que necesitamos es justamente volver, por eso yo empecé hablando de que en esas situaciones no hay Estado de Derecho. Necesitamos volver al Estado de Derecho. Entonces, para eso necesitamos que el juez que esté en ese lugar sea el juez natural. Y que la Cámara esté conformado por los jueces que correspondan, no que saque a un amigo mío y lo ponga ahí para que resuelva como yo quiero. O sea, todo se combinó de una manera que nos llevó
a lo que en el libro se llama el derecho penal vergonzante. Bueno, hay algunas preguntas que surgieron en los chats y en las plataformas que a medida que fueron surgiendo las exposiciones se respondieron, así que sin más queríamos agradecer siempre sus conceptos tan claros y para nosotros es muy enriquecedor que se puedan dar estos espacios como estudiantes y bueno, agradecer su tiempo y ahora cederle la palabra a Darío para poder darle un cierre a esta jornada. Gracias, Valentina. No, simplemente agradecerles. Yo también me voy muy contento por escucharlos y escucharlas, porque, bueno, en primer lugar, por ser este un evento organizado por estudiantes. Creo que eso le da a nuestro encuentro un entorno que es muy valorable y que un poco también pinta el proyecto de la universidad, ¿no? Creo que alguien lo dijo en algún momento, Valeria me parece que dijo algo al principio. Me voy muy contento con eso, pero siempre es muy interesante escucharlas, porque uno se queda, nosotros tenemos, como decía al principio, ¿no? Como universidad, la responsabilidad de algo que fuimos diciendo en distintas intervenciones, de acercar este problema, de acercar estas desviaciones, estos incumplimientos normativos. Raúl dijo, desaparece el Estado de Derecho prácticamente, a ese nivel que creemos, coincidimos, digamos, cuando se cometen este tipo de delitos. Así que creo que es muy importante este rato que tuvimos, por suerte nos queda grabado, y veníamos conversando con Juan la posibilidad de que quede como un insumo también para las materias de Derecho, ¿no? De la carrera de abogacía, porque esta charla, organizada por estudiantes de licenciatura en gestión gubernamental, creo que tiene un profundo valor para las cátedras, para las materias de derecho penal, que el doctor Zaffaroni también dicta clases allí. Me parece que es una oportunidad y que vamos a aprovechar esto de la virtualidad para poder hacérselo llegar. Y en respuesta, simplemente para cerrar, creo que cuando preguntaban qué podían hacer como estudiantes, creo que es continuar esta línea de trabajo. Sin duda lo que decía Valeria respecto de los observatorios, respecto de los talleres para comprender fallos, que hay algunas herramientas en la universidad, tal vez en otra carrera, pero sí seguir generando espacios y convocatorias con este nivel de expositoras y expositor que nos llena de orgullo escuchar. Creo que es un gran aporte a la construcción de estudiantes con mirada crítica, con mirada reflexiva, y también estudiantes que a partir de escuchar estas intervenciones pueden hacerse interrogantes, ¿no? Dejar de naturalizar ciertas cuestiones como esto que decía Valeria de la mirada feminista en la modificación, que hace poquito estuvo Alejandra también, Cristina, en una charla en la universidad, también por este medio, que hicimos un conversatorio sobre la reforma judicial feminista. Estuvieron otras compañeras también, porque creemos que también esa es otra de las herramientas, ese es otro de los componentes de este gran proceso que hay que encarar. Y bueno, y desde la universidad siempre cuenten con nosotros y nosotras para aportar estos espacios que creemos esenciales para la construcción de nuestra democracia. Así que muchísimas gracias y las esperamos.